Hola con todos, mi nombre es Darío. El día de hoy vamos a aprender a integrar. Y bueno, vamos a tratar de hacer este curso demasiado rápido, sencillo, conciso y preciso para que ustedes puedan aplicarlo en su vida universitaria. Bueno, recordemos que nunca hay atajos para ningún lugar que valga la pena. Bueno, en este sílabo vamos a presentarles, les voy a enseñar un montón de integrales, pero de manera muy rápida. Y si existe alguna inconsistencia en algo, pues escriben en los comentarios para yo poderles eh, responder de manera adecuada, ¿ok? Recordemos que convertirse en un experto de integrales es un proceso que implica un estudio profundo y la práctica constante. Y aquí, bueno, aquí está el listado de integrales que vamos a revisar durante todo este curso. Primero vamos a revisar lo que son las integrales indefinidas. Miren, esta de aquí es una integral indefinida. Esta de aquí es una integral indefinida. ¿Cómo sabemos que es una integral indefinida? Porque su signo de integral no nos representa un límite de integración. Por ejemplo, aquí suele haber a y b, como lo podemos ver aquí, de 2 a 5. En esta integral indefinida no están esos límites de integración. Por eso es que se denomina integral indefinida. No sabemos cuál es el área que vamos a calcular, porque la integral es eso lo que representa, es el área bajo la curva. Si ustedes, por ejemplo, grafican esta función en el plano cartesiano y quieren encontrar el área, las unidades cuadradas que existen bajo esa curva, con las integrales definidas lo podemos hacer. Pero en este caso, una integral indefinida solo es aplicar reglas matemáticas, ¿no? Recordemos que en toda x que aparezca en esta función polinómica le vamos a añadir un 1 al exponente y ese exponente lo vamos a dividir para la función. En el primer caso, 5x al cuadrado. Como el exponente de la x es el 2, vamos a aumentar 1. Se va a hacer 3. Y ese 3 del exponente lo vamos a pasar a dividir. Nos quedaría 5x al cubo y el 3 pasa también a dividir. Miren acá, 3x a la 5. Y como el exponente del x es 5, vamos a aumentarle 1 a ese exponente y lo vamos a pasar a dividir. Nos quedaría 3x a la 6 sobre 6. Acá tenemos solo un 3, es una función constante. Para toda función constante solo aumentamos la x, nos quedaría más 3x. Y recordemos que para completar la integral hay que aumentar una constante de integración, que en este caso es c. ¿Y cómo comprobamos que Y bueno, aquí simplificamos. 3 se simplifican con 6, nos da un medio. Y este ya es el resultado. Pero ¿cómo sabemos si estamos resolviendo bien la integral? Para comprobarlo, nosotros tenemos que derivar la función que hemos obtenido. Este proceso de integrar y derivar para comprobar que un resultado está correctamente es un proceso similar al de multiplicar, dividir, multiplicar o sumar y restar. De esa manera comprobamos que un resultado está bien, ya que la integral y la derivada son funciones complementarias. Miren, si derivamos el resultado que tenemos de aquí, si derivamos todo esto, derivar, ustedes ya deben saber derivar para estar aquí, por cierto. Entonces, si nosotros derivamos 5 tercios de x al cubo, el 3 pasa a multiplicar y restamos un exponente, nos quedaría 5 tercios por 3x al cuadrado. La derivada de x a la 6 sobre 2 es 6x a la 5 sobre 2. La derivada de 3x es 3x a la 0, que en sí es 3. Es solo 3, porque x a la 0 es 1. Entonces 3 por 1 es 3. Y recordemos que la constante representa cualquier número, puede ser el 5, el 6, el 7, el 0, puede ser pi, es cualquier número. Y toda constante al derivar representa 0. Es por eso, miren, el resultado de nuestra derivada es la misma función inicial que teníamos. ¿Se dan cuenta? Si esto ocurre, significa que hemos realizado el proceso de integración correctamente. Siguiente tema, integrales definidas. Las integrales definidas ya vienen dadas por límites de integración. Miren, de aquí va de 2 a 5. 2 representa el límite inferior, en este caso, por ejemplo, en esta curva, que podría representar esta función polinómica. Nos dice que aquí de 2 a 5 queremos determinar cuál es el área que está bajo esta curva. O sea, ¿cuántas unidades cuadradas caben bajo esta curva? Si nosotros realizamos este proceso de integración, es similar al de integrales definidas, que en sí es aumentar 1 al exponente de la x y dividir para 3, que es algo que ya hicimos anteriormente. Miren,
Este es el resultado. Solo que para las integrales definidas ya no aumentamos la constante de integración. Miren el resultado. Este es el resultado y aparece sin la constante de integración. En cambio esta, como es indefinida, aumentamos la constante de integración. Para este caso no. Y lo evaluamos de 2 a 5. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, donde aparezca la x, vamos a colocar el 5. Vamos a colocar el 5 donde aparezca el x y después vamos a restar esa misma función, pero ya no evaluada en 5, sino ahora evaluada en el límite inferior, que ahora es 2. ¿Se dan cuenta? Es la misma función evaluada en 5 menos la misma función evaluada en 2. Y si realizamos ese proceso, nos da un aproximado de 7.984.5 unidades cuadradas, que son las unidades cuadradas que caben bajo esta curva. Esa es una integral definida. Siguiente tema, integrales inmediatas. Las integrales inmediatas ustedes las pueden conseguir en cualquier tabla de internet. Cualquier tabla de internet sirve para estudiar estas tablas. Recordemos que es importante saber las tablas de integrales inmediatas porque es como saberse las tablas de multiplicar. Si ustedes no saben las tablas de multiplicar, ustedes no pueden evolucionar en su proceso matemático. Siempre hay una base que ayuda y contribuye a nuestro proceso de desarrollo. En este caso, para aprender, para dominar lo que son integrales indefinidas, tenemos que aprender nosotros la tablita de integrales inmediatas. Aquí tengo unos ejemplos que son muy comunes. Por ejemplo, la integral constante. Por ejemplo, 4, una constante cualquiera. Es solo aumentarle a la constante la x, 4x. Supongamos que la integral de 5 diferencial de x es 5x más c. La integral de pi diferencial de x es pi x más c. Todo número que no tenga la variable con la cual estamos integrando, por ejemplo, aquí estamos integrando con respecto de x. Si en la función no aparece ninguna x, es una constante. Y toda constante hay que aumentarle el x. Miren, por ejemplo, la integral de 4 diferencial de x es igual a 4x más una constante de integración. Siguiente, x elevado a la n, la integral de 7x a la 5. X a la 5, una función de x elevada a un exponente. A ese exponente que tenemos aquí, x a la 5, le aumentamos 1 y ese exponente lo dividimos. Miren, 7 se mantiene porque es una constante por x, ya no es 5, ahora es 6 y ese 6 también pasa a dividir. Nos queda 7x a la 6 sobre 6 más una constante de integración. Siguiente, miren, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos una integral que abajo en su parte del denominador, x a la 5, si nosotros derivamos la parte de abajo, nos debe dar la parte de arriba. Miren, la derivada de x a la 5 es 5x a la 4. Siempre que tengamos este caso de que la de abajo sea la de arriba, sea la derivada de la de abajo, siempre esto va a ser igual al logaritmo natural de la parte de abajo, en este caso del denominador, x a la 5 más una constante de integración. La del exponente, la integral de un exponente e a la x diferencial de x. Esta función, esta integral es igual a e a la x más c. Así de simple. La de un exponente, la integral aquí puede ser cualquier número. En la base puede haber cualquier número, 1, 2, 3, 5, pi, Euler, elevado a la x, diferencial de x. Es colocar la misma función 3 a la x en el numerador sobre el logaritmo natural de la base. En este caso la base es 3, entonces logaritmo de 3 más una constante de integración. El logaritmo, la integral del logaritmo de x diferencial de x, tiene esta estructura, x logaritmo natural de x menos x más c. Apréndanse estas integrales porque van a ser muy importantes en su vida académica. Bueno, siguientes integrales inmediatas, trigonométricas, que también son muy comunes. La integral del seno de x nos da menos coseno de x más c. La integral del seno de x menos coseno de x. ¿Y cómo comprobamos que eso es cierto? Porque si ustedes saben derivar, ustedes van a determinar que es correcto. Ustedes comprueban el resultado con la derivada. Miren, la derivada de menos coseno de x, ¿cuánto es? La derivada de coseno de x es menos seno de x, y con este menos de acá afuera se hace positivo, seno de x. Y esa es la respuesta.
Miren, esta es la función que estamos integrando. Entonces estamos haciendo el proceso correcto. La integral del coseno de x diferencial de x. Seno de x, porque la derivada del seno es el coseno. La integral de la tangente de x, menos el logaritmo del coseno de x. La integral de la cotangente de x es igual al logaritmo del seno de x más c. La integral de la secante de x es igual al logaritmo de la secante más la tangente de x. La integral de la cosecante de x, logaritmo de la cosecante de x menos cotangente de x. La integral de la secante al cuadrado de x, la tangente de x. ¿Por qué? La tangente de x, su derivada es la secante cuadrado de x. ¿Se dan cuenta? La derivada y la integral y la derivada se complementan. La integral de la cosecante al cuadrado de x menos cotangente de x. La integral de la secante por la tangente, secante de x. La integral de la cosecante por la cotangente menos cosecante de x. Miren, acá tenemos, estas son integrales una tabla de integrales que he descargado de internet, como pueden ver. Yo les sugiero que estas integrales se aprendan porque durante todo este curso les van a ser muy, muy importantes. Tenemos aquí la integral de una constante, la integral de x elevado a la n, la integral de una función elevado a la n, diferencial de v. Todas estas funciones, todas estas integrales son muy importantes. Y más estas integrales de acá, que son un poquito más complejas, pero son también importantes. La integral de diferencial de v sobre v al cuadrado más a al cuadrado, 1 sobre a al cotangente de v sobre a. La integral donde tenemos abajo una función v elevada al cuadrado menos a al cuadrado, a es una constante elevada al cuadrado, y arriba tenemos su diferencial de v. Esto es igual a 1 sobre 2a logaritmo de v menos a sobre v más a más c. Todas estas integrales vamos a ir revisando en este curso.